La historia de Rusia es un vasto y complejo tejido de eventos, personajes y procesos que han configurado a uno de los países más grandes e influyentes del mundo. Abarca desde tiempos prehistóricos hasta la moderna Federación Rusa, pasando por importantes momentos de transformación y crisis. Prehistoria y antigüedad. Los primeros asentamientos humanos en el territorio que hoy ocupa Rusia se remontan al Paleolítico. Las estepas del sur de Rusia vieron el surgimiento de culturas como la Yamna, 3300 a 2600 AC, conocida por sus enterramientos en kurgans y su rol en la difusión de lenguas indoeuropeas. Posteriormente, los escitas dominaron las estepas euroasiáticas entre el siglo VII y el siglo III AC, siendo célebres por su habilidad ecuestre y su arte distintivo. Durante este periodo, la región también fue influenciada por las colonias griegas establecidas en la costa del Mar Negro, como Chersonesus y Tañáis, que facilitaron el comercio y la mezcla cultural. Edad Media. La formación del Estado ruso se sitúa en la época medieval con la llegada de los varegos, un grupo de vikingos que, según la crónica de Néstor, fueron invitados a gobernar los eslavos orientales en el siglo IX. Rurik, un líder varego, fundó la dinastía que llevaría su nombre y estableció la Rus de Nóvgorod en 862. Su sucesor, Oleg el Sabio, trasladó la capital a Kiev, creando así la Rus de Kiev, un principado que unificó a varias tribus eslavas y jugó un papel crucial en la cristianización de la región. En 988, el gran príncipe Vladimiro I adoptó el cristianismo ortodoxo como religión oficial del Estado, unificando y fortaleciendo culturalmente al principado. Fragmentación y mongoles. Tras el apogeo de la Rus de Kiev en los siglos X y XI, el Estado comenzó a fragmentarse debido a luchas internas y presiones externas. En 1240, la invasión mongola, liderada por Batu Khan, nieto de Gengis Khan, devastó Kiev y otras ciudades, instaurando la Horda de Oro que dominaría la región durante más de 2 siglos. Los principados rusos se convirtieron en estados vasallos que pagaban tributo a los mongoles, aunque mantuvieron cierta autonomía interna. Principado de Moscú y el fin del dominio mongol. En el siglo XIV, el Principado de Moscú comenzó a consolidar su poder bajo líderes como Iván y Kalita. Su nieto, Dmitri Donskoy, derrotó a los mongoles en la batalla de Kulikovo en 1380, marcando el inicio del declive del dominio mongol. Iván III el Grande, 1462 a 1505, fue fundamental en la expansión del territorio moscovita y en la proclamación de independencia de la Horda de Oro en 1480, adoptando el título de Gran Príncipe de toda Rusia. Su nieto, Iván IV, conocido como Iván el Terrible, fue coronado como el primer zar de Rusia en 1547, centralizando el poder y expandiendo el territorio hacia Siberia. El tiempo de problemas y la dinastía Romanov. Tras la muerte de Iván el Terrible en 1584 y el asesinato de su hijo menor, el zarevich Dmitri, en 1591, Rusia entró en un periodo de inestabilidad conocido como el tiempo de problemas, 1598 a 1613. La crisis culminó con la intervención polaca y el caos interno, hasta que en 1613, Mijaíl Románov fue elegido zar, fundando la dinastía Románov que gobernaría Rusia hasta 1917. Expansión y reformas. Pedro el Grande, 1682 a 1725, transformó profundamente Rusia, occidentalizándola y expandiendo su territorio. Fundó la ciudad de San Petersburgo en 1703, trasladando la capital allí en 1712, y modernizó el ejército, la administración y la economía, llevando a Rusia a convertirse en una potencia europea tras su victoria en la Gran Guerra del Norte, 1700 a 1721, contra Suecia. Catalina la Grande, 1762 a 1796, continuó las reformas y expansiones territoriales, consolidando el control sobre Ucrania y Crimea y participando en las particiones de Polonia. Siglo XIX y revoluciones. El siglo XIX fue un periodo de contradicciones, marcado por la expansión territorial hacia el Cáucaso y Asia Central, y por el conservadurismo autocrático. Alejandro II emprendió la Gran Reforma de 1861, aboliendo la servidumbre, pero su asesinato en 1881 llevó a una reacción conservadora bajo Alejandro III y Nicolás II. La industrialización tardía y las malas condiciones de vida de los trabajadores urbanos y rurales fomentaron el surgimiento de movimientos revolucionarios. La revolución de 1905 forzó a Nicolás II a conceder una Duma, parlamento,
aunque con poderes limitados. Revolución de 1917 y la Unión Soviética. La Primera Guerra Mundial exacerbó las tensiones internas, y en 1917, la Revolución de Febrero derrocó a Nicolás II, instaurando un gobierno provisional. En octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en la Revolución de Octubre. Esto llevó a una guerra civil entre el ejército rojo bolchevique y el ejército blanco contrarrevolucionario, que terminó en 1922 con la victoria bolchevique y la creación de la Unión Soviética. Stalin y la Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin emergió como el líder absoluto de la URSS. Implementó políticas de industrialización rápida y colectivización agrícola, que, aunque modernizaron el país, causaron gran sufrimiento, incluyendo la hambruna de 1932 a 1933. La Gran Purga de 1936 a 1938 consolidó aún más su poder mediante la eliminación de supuestos enemigos del Estado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana en 1941 llevó a una brutal confrontación conocida como la Gran Guerra Patria. La resistencia soviética, culminando en la batalla de Stalingrado y la posterior ofensiva hacia Berlín, fue crucial para la derrota del nazismo. Guerra Fría y la caída de la URSS. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS emergió como una superpotencia global, iniciando la Guerra Fría con Estados Unidos. La carrera armamentista, la expansión de la influencia soviética en Europa del Este y otras partes del mundo, y la competencia en el espacio definieron este periodo. Sin embargo, las reformas de Mikhail Gorbachov en la década de 1980, conocidas como la perestroika, reestructuración, y la glasnost, apertura, no lograron salvar a la URSS de su colapso económico y político. En 1991, la URSS se disolvió, y Rusia emergió como su principal sucesor bajo el liderazgo de Boris Yeltsin. Federación Rusa y la era postsoviética. Los años 90 fueron una época de grandes desafíos para Rusia, con una transición difícil hacia una economía de mercado y problemas internos como el conflicto en Chechenia. En 1999, Vladimir Putin ascendió al poder, primero como primer ministro y luego como presidente, consolidando su control y estabilizando la economía mediante reformas y el aumento de los precios del petróleo. Putin ha dominado la política rusa desde entonces, alternando entre los roles de presidente y primer ministro, y enfrentándose a críticas internas y externas por las políticas internacionales agresivas, como la anexión de Crimea en 2014 y la intervención en el conflicto ucraniano. La historia de Rusia es una narrativa de constante cambio y adaptación, desde sus humildes orígenes en las estepas euroasiáticas hasta convertirse en una de las principales potencias mundiales. Su vasta geografía y diversidad étnica, así como su legado de autocracia y revolución, han configurado una nación única en el escenario global.